Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Jan y hoy vamos a seguir hablando de las disciplinas espirituales como lo hemos estado haciendo. En el anterior hablamos de la mayordomía enfocada en el uso del tiempo. En este capítulo o en este episodio vamos a hablar de la mayordomía pero enfocada en el uso disciplinado del dinero. Y es que la Biblia relaciona no solo el uso del tiempo con nuestra condición espiritual, sino también nuestro uso del dinero. El uso del dinero requiere que lo administremos de tal manera que se satisfagan nuestras necesidades y las de nuestra familia. De hecho, la Biblia denuncia como hipócrita a todo cristiano profesante que no se preocupa por las necesidades físicas de su familia debido a la irresponsabilidad financiera, la mala gestión o el despilfarro. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice firmemente Primera de Timoteo 5:8, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, como usamos el dinero para nosotros mismos, para los demás, y especialmente por el bien del reino de Dios, es de principio a fin un asunto espiritual. ¿Por qué Dios considera que el uso bíblico del dinero y los recursos es una parte crucial de nuestro crecimiento en la devoción? Por un lado, es una cuestión de pura obediencia. Una cantidad sorprendentemente grande de la escritura habla del uso de la riqueza y las posesiones. Si lo ignoramos o lo tomamos a la ligera, nuestra devoción será un fraude. Pero más que cualquier otra cosa, la razón por la que nuestro uso del dinero y las cosas que éste compra indican nuestra madurez espiritual y devoción es que intercambiamos una gran parte de nuestras vidas por él. Debido a que invertimos la mayor parte de nuestros días trabajando a cambio de dinero, en un sentido muy real, nuestro dinero nos representa. Por lo tanto, cómo lo usamos revela quiénes somos, ya que manifiesta nuestras prioridades, nuestros valores y nuestro corazón. En la medida en que usemos nuestro dinero y recursos cristianamente, demostraremos nuestro crecimiento en semejanza a Cristo. Todas las verdades sobre el uso disciplinado del tiempo también se aplican al uso del dinero y las posesiones que tenemos, con la excepción de que, a diferencia del tiempo, estas cosas, cuando se pierden, pueden reemplazarse. Revisar cada una de esas verdades con respecto al tiempo y relacionarlas aquí con el uso general del dinero sería redundante. En cambio, consideremos cómo las escrituras nos enseñan a disciplinarnos con el propósito de la devoción en el área específica de dar dinero para la causa de Cristo y de su reino. El crecimiento en la devoción se expresa en una comprensión cada vez mayor de estos 10 principios de dar en el Nuevo Testamento. Primer principio, Dios es dueño de todo lo que tienes. En 1 Corintios 10:26, el apóstol Pablo citó el Salmo 24:1 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios es dueño de todo, incluso de todo lo que posees, porque Él creó todo. Toda la tierra es mía, dijo el Señor en Éxodo 19:5. Y lo declaró nuevamente en Job 41:11, donde dice, todo lo que hay debajo de todo el cielo es mío. Eso significa que somos administradores, en el sentido de esa palabra bíblica, administradores de las cosas que Dios nos da. Como esclavo, José era mayordomo cuando Potifar lo puso al frente de su casa. Lo puedes ver en Génesis capítulo 39, versículos 5 y 6. Como los esclavos no poseen nada, José no poseía nada, pero manejó todo lo que Potifar poseía en su nombre. La administración de los recursos de Potifar incluía el uso de ellos para satisfacer sus propias necesidades, pero la principal responsabilidad de José era usarlo para los intereses de Potifar. Esa es nuestra tarea. Dios quiere que usemos y disfrutemos las cosas que nos permite tener, pero como mayordomos de ellas debemos recordar que todas las cosas le pertenecen a Él y deben usarse para su reino. La casa o apartamento en el que vives es la casa o apartamento de Dios. Los árboles de tu jardín son los árboles de Dios. La hierba que cortas es la hierba de Dios. El jardín que has plantado es el jardín de Dios. El auto que conduces es el auto de Dios. La ropa que llevas puesta y la que cuelgas en tu armario le pertenecen a Dios. La comida de tus gabinetes pertenece a Dios. Los libros en tus estantes, en tus bibliotecas, son los libros de Dios. Todos tus muebles y todo lo demás dentro de tu hogar pertenece a Dios. No somos dueños de nada. Dios es dueño de todo.
y nosotros somos sus administradores. Para la mayoría de nosotros, la casa que ahora llamamos mi casa fue llamada mi casa por otra persona hace unos años. Y dentro de unos años alguien más la llamará mi casa. ¿Posees alguna tierra? Dentro de unos años alguien más llamará mi tierra a la que tienes ahora. Simplemente administramos temporalmente las cosas que pertenecen eternamente a Dios. Probablemente ya creas eso en teoría, pero tu dar reflejará cuánto lo crees genuinamente. Dios ha dicho específicamente que Él es el dueño no solo de las cosas que poseemos, sino incluso del dinero a nuestro nombre que está en el banco o la moneda que tienes en tu billetera. Dijo Dios en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces la pregunta no es, ¿cuánto de mi dinero debo darle a Dios? Sino más bien, ¿cuánto del dinero de Dios debo guardar por ahora? Cuando damos a la obra del Señor, debemos hacerlo con la creencia de que todo lo que tenemos pertenece a Dios y con el compromiso de que lo usemos como Él quiere. Segundo principio, dar es un acto de adoración. En Filipenses 4:18, el apóstol Pablo agradeció a los cristianos de la ciudad griega de Filipos por el regalo financiero que dieron para apoyar su ministerio misionero. Él escribió, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo llamó al dinero que dieron una ofrenda fragrante, un sacrificio aceptable y que era agradable a Dios, comparándolo con el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento cuando la gente ofrecía en adoración a Dios. En otras palabras, Pablo dijo que su acto de dar a la obra de Dios era un acto de adoración al Creador. ¿Has pensado alguna vez en el acto de dar como un servicio de adoración? ¿Sabes que orar, cantar, entonar alabanzas, observar la cena del Señor, dar gracias y escucharlo a través de su palabra, todos ellos son actos de adoración? Pero, ¿te das cuenta de que dar a Dios es una de las formas bíblicas y tangibles de adorarlo y alabarlo? Dar va más allá de un deber o una obligación. La ofrenda bíblica muestra un corazón que adora a Dios. Tercer principio, dar refleja fe en la provisión de Dios. La proporción de tus ingresos que le devuelves a Dios da testimonio de cuánto confías en Él y cuánto confías en que Él te va a proveer para tus necesidades. La Biblia presenta una historia de generosidad y fe poco común de una mujer pobre y muy sencilla en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Allí está registrado. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta pobre viuda dio todo lo que tenía, todo lo que ella poseía para vivir, porque creía que Dios le iba a proveer. Nosotros también daremos en la medida que creamos que Dios proveerá para nosotros. Cuanta mayor sea nuestra fe en que Dios proveerá para nuestras necesidades, mayor será nuestra disposición a arriesgarnos a darle. Y cuanto menos confiemos en Dios, menos queremos darle. Escuché una historia de un pastor que fue convencido por la fe de la viuda, de esta viuda pobre de Marcos, de su propia necesidad de confiar más en Dios para la provisión de sus necesidades. Así que él decidió junto con su esposa dar el salario de un mes completo al Señor y confiar en que Él los mantendría. Casi se habían quedado sin comida cuando pasó una mujer con varios sacos de víveres y se los dio al pastor. Y el pastor dijo, ¿cómo supiste? Le preguntó él. Entonces, ya que ellos no le habían contado a nadie su plan, pero ella no sabía nada de esta situación. Simplemente sintió que el Señor quería que le llevara estos comestibles a su pastor. Confiaron en Dios, demostraron su fe dando y Dios proveyó. Tu ofrenda también puede ser, y probablemente ya lo sea, una indicación tangible de cuánto crees que Dios proveerá para tus necesidades. El siguiente, el cuarto principio, dar debe ser un sacrificio generoso. La viuda, a quien Jesús elogió, ilustra el hecho de que dar a Dios no es solo para aquellos que, como diría el mundo,
pueden permitírselo. El apóstol Pablo dio otra ilustración similar en 2 Corintios 8, 1 al 5, cuando contó cómo los cristianos pobres de Macedonia se sacrificaron para dar generosamente. Allí está registrado. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo describió a estos macedonios como personas que vivían en extrema pobreza, y sin embargo, su extrema pobreza desbordó en abundancia de generosidad. Dieron no solo según sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Como estas personas, nuestra ofrenda debe ser sacrificada y generosa. Permíteme recordarte que dar no es un sacrificio, a menos que te sacrifiques para dar. Muchos cristianos profesantes dan solo cantidades simbólicas a la obra del reino de Dios. Un número mucho menor da bien. Quizás solo unos pocos realmente dan con sacrificio. Las encuestas muestran consistentemente que cuanto más dinero ganan los estadounidenses, con menos sacrificios dan. Cada transición a un nivel de ingresos más alto, menor es el porcentaje de los ingresos que dan cada año a las iglesias, organizaciones benéficas y a otros grupos sin fines de lucro. ¿No estarías de acuerdo en que si estamos ganando más dinero que nunca, pero dando un porcentaje menor que antes, entonces no estamos dando con sacrificio? Puede que estemos dando cantidades mayores, pero en realidad nos sacrificamos menos económicamente por el reino de Dios. Nunca he conocido a alguien que haya dado con sacrificio, ya sea a través de un regalo de sacrificio único o de ofrendas de sacrificio consistentes, que se haya arrepentido. Por supuesto, ellos estrellaron algunas de las cosas que podrían haber disfrutado si se hubieran gastado el dinero en sí mismos, pero el gozo y la satisfacción que obtuvieron al regalar algo que finalmente no pudieron conservar valió la pena el sacrificio, consideraron ellos. Estas personas tienden a decir: nunca hice un sacrificio, siempre recibí algo más grande a cambio de lo que di. Imagina a una mamá o un papá viendo a su hijo graduarse de la escuela secundaria o la universidad, o casarse con un buen cónyuge, o ver a ese niño hacer algo que le humedece los ojos con lágrimas de alegría. Le dices a esa mamá o papá: oye, piensa en todas las noches de insomnio que pasaste con ese niño, en todos los pañales sucios, en las decenas de miles de dólares que ese niño te costó y que podrías haber gastado en cosas que necesitabas. Piensa en todo el tiempo que requirió criar al niño cuando podrías haber estado haciendo otra cosa que realmente querías. La crianza de los hijos fue solo un sacrificio tras otro. Ella o él respondería: valió la pena cada supuesto sacrificio que hice, porque lo que obtuve a cambio valió la pena. También se siente de la misma manera cuando das con sacrificio y generosidad tus recursos a otras facetas de la obra del Señor. Déjame decirte, nunca te arrepentirás. Otro principio, el quinto: dar refleja confiabilidad espiritual. Jesús reveló esta asombrosa percepción de los caminos del reino de Dios en Lucas 16, 10 al 13. Allí dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nota nuevamente lo que dice el versículo 11. Allí dice que tu ofrenda refleja tu confiabilidad espiritual. Si pues no fuiste fiel en las riquezas injustas, ¿quién te confiará las verdaderas riquezas? Si no somos fieles con el dinero que Dios nos confía, y eso ciertamente incluye la entrega de nuestro dinero para el reino de Cristo, la Biblia dice que Dios considerará que no somos dignos de confianza para manejar las riquezas espirituales. He aquí una analogía. Supongamos que el propietario de una empresa maderera decide en forma privada que un determinado empleado se haga cargo del negocio algún día.
Por supuesto, el propietario quiere determinar si este empleado puede manejar el negocio correctamente, así que le da una parte de la empresa para que la administre. El pedido en la inspección de madera nueva para ver si puede hacerla rentable. Observa muy de cerca cómo el empleado dirige ese departamento durante varios meses. No como para proteger los resultados de la empresa, sino para determinar su confiabilidad y habilidades. Si no demuestra ser confiable con esta parte de la empresa maderera, el propietario ciertamente no entregará toda la empresa. Pero si se demuestra que es fiel a ello, el propietario le confiará las verdaderas riquezas de la propiedad de la empresa. La forma en que administras el departamento financiero de tu vida es una de las mejores maneras de evaluar tu relación con Cristo y tu confiabilidad espiritual. Si amas a Jesús y a la obra de su reino, más que a nada ni a nadie, tus finanzas reflejarán eso. Si estás verdaderamente sometido al señorío de Cristo y estás dispuesto a obedecerle completamente en cada área de tu vida, tu ofrenda lo revelará. Haremos muchas cosas antes de dárselas a otra persona, incluso a Jesús. Los derechos sobre cada dólar que tenemos y que tendremos. Pero si le has entregado esos derechos a Él, tu ofrenda lo demostrará. Es por eso que tus registros financieros dicen más sobre ti que casi cualquier otra cosa. Si después de tu muerte, para comprender mejor tu compromiso con Cristo, un biógrafo o tus hijos examinaran el registro de lo que hiciste con tu dinero, ¿qué concluirían? Tus registros financieros probarían tu confiabilidad espiritual. El siguiente principio es dar. Dar amor, no legalismo. Dios no te envía una factura. La iglesia no te envía un estado de cuenta mensual. No te damos a Dios ni el apoyo de la obra de su reino para cumplir algún supuesto undécimo mandamiento. El amor a Dios debería motivar el dar a Dios. La cantidad que das debe reflejar cuánto amas al Creador. En 2 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo informó a los primeros destinatarios de esta carta, la gente de Corinto, cómo algunos de sus compañeros griegos en Macedonia eran dadores tan buenos y fieles. En el versículo 7 les dijo a los corintios: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. En otras palabras, procura sobresalir en esta gracia de dar como los macedonios. Nota lo que luego dijo en el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo no ejerció su autoridad como apóstol o como mensajero especial de Jesús, ni ordenó a los corintios que dieran. En lugar de dictar una ley de dar, dijo que dar es una forma de demostrar la autenticidad de su amor por Dios. Aclaró este principio aún más en el próximo capítulo. Nota la ausencia de demanda religiosa como motivo para dar en la primera parte de 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Le dijo lo mismo en 1 Corintios 16:2, donde enseñó que cada persona debe dar según haya prosperado. Pablo nunca le dio a sus lectores un estándar de generosidad externo inmensurable. En cambio, sostuvo que dar a Dios debe medirse en el corazón, y el estándar de esa medida es la profundidad de su amor por Dios. Permíteme adaptar una ilustración utilizada en el capítulo sobre la adoración y aplicarla esta vez a nuestra motivación para dar. Supongamos que llegas donde tu pareja el día de San Valentín. Sacas de atrás de tu espalda una docena de rosas amarillas, las rosas favoritas de tu pareja, y le dices: feliz día de San Valentín. Y ella dice: oh, son hermosas, gracias, no debiste gastar tanto dinero. Y tú le respondes neutralmente a su alegría con un: no, no lo menciones. Hoy es el día de San Valentín y como tu esposo, es mi deber conseguir un regalo para ti. ¿Cómo crees que se sentiría ella? Probablemente te metería todas las rosas en la nariz con espinas y todo. Ahora, supón que haces lo mismo, pero dices: no hay nada que prefiera hacer con mi dinero que usarlo en ti porque me encantas. El mismo dinero, el mismo regalo. Pero un regalo está motivado por el deber, el otro por el amor. Y el motivo es lo que hace toda la diferencia. De la misma manera, Dios quiere que des, no como una formalidad u obligación, sino como el desbordamiento de tu amor por Él. Otro principio más que podríamos hablar ahora es
dar de buena gana, con alegría. Nuevamente, el versículo es 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que des con rencor, es decir, tú das, pero prefieres no hacerlo. Él no se complace en los obsequios presentados con resentimiento, independientemente de la cantidad involucrada. Dios no es un terrateniente celestial que golpea la palma de la mano codiciosa y extendida, exigiendo lo que le corresponde, sin preocuparse por cómo te sientas al respecto. Dios no quiere que le entregues por un consentimiento reacio a la realidad de que Él es el dueño de todas las cosas. Él desea que tú des porque tú quieres. Un hombre dijo, hay tres clases de dar. Dar rencor, dar del deber y la acción de dar con acción de gracias. El dar rencor dice, tengo que. El deber de dar dice, debo hacerlo. La acción de gracias dice, quiero. Dios desea que disfrutes dando. Algunas personas le dan a Dios como si lo hicieran a alguna empresa gubernamental que cobra los impuestos. Por ejemplo, aquí se le llama el IRS, la que cobra los impuestos aquí en Estados Unidos, después de cuando hacen las auditorías. Otros le dan a Dios como si pagaran su factura de luz. Pero algunas personas le dan a Dios como si le dieran un anillo de compromiso a su prometida o como si le dieran una sorpresa empacada, envuelta a un niño emocionado de 4 años en Navidad. Algunos dan porque saben que no pueden guardarlo, otros dan porque creen que se lo deben y otros, pocos felices, dan porque dicen que no pueden evitarlo. Me doy cuenta de que necesitamos una razón para dar con gratitud y alegría. De lo contrario, esto suena como una persona que viene cuando estás triste y alegremente dice, ¡anímate! Bueno, cuando estás deprimido necesitas una razón para animarte, pero no deberías tener que pensar mucho para tener razones para dar a Dios con gratitud y alegría. Cuando consideras cómo Dios te ha dado el mayor regalo posible en su Hijo Jesucristo, cuando recuerdas la misericordia y la gracia que Él te da, cuando reflexionas en cómo Él provee todo lo que tienes, cuando recuerdas que realmente estás dando a Dios, debes poder dar con gratitud y alegría. Si en un servicio de mañana tu pastor anunciara, el jefe de uno de los carteles de la droga más grande del mundo está aquí hoy y vamos a recoger una ofrenda para darle al ejército de él, no lo darías de buena gana ni con alegría. Incluso es que no darías nada, excepto posiblemente bajo la amenaza de violencia de tu invitado. Pero si el pastor dijera, el Señor Jesucristo está fuera en el pasillo y todo lo que das hoy le será presentado y usado por Él para su reino, probablemente lo único más liviano que tu corazón después de ese servicio de adoración sería tu billetera, debido a que te das cuenta que le diste a Dios mismo. Simplemente das o le das a Dios. No es de mala gana o por obligación cuando crees que le estás dando a Dios. En lugar de eso, das de buena gana, con gratitud y con alegría. Vamos a otro principio, dar una respuesta adecuada a las necesidades reales. Hay momentos en que las necesidades genuinas deben comunicarse a la iglesia local de uno, para que los miembros de la iglesia puedan dar espontáneamente en respuesta a esas necesidades. Tres ejemplos de estos ocurren en el libro de Hechos, donde los cristianos dieron a través de la iglesia en respuesta a necesidades específicas. La primera sucedió en los días inmediatamente posteriores a los acontecimientos devastadores del Pentecostés. En Hechos 2:43 al 45 leemos, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los seguidores de Jesús con un deseo y poder sin precedentes para declarar el Evangelio, había miles de personas por todas partes del Imperio Romano en Jerusalén para celebrar esa fiesta judía anual. 3,000 personas, muchas de ellas entre los visitantes de la ciudad, se hicieron cristianas el día de Pentecostés. Pronto se agregaron miles más a la iglesia. Muchos de estos visitantes retrasaron o cancelaron sus planes de regresar a casa, permaneciendo en Jerusalén debido a su nueva fe en Cristo y al gozo emocionante de la comunión con otros creyentes. No tenían hogar allí, no tenían trabajo en Jerusalén y no tenían los medios para satisfacer sus necesidades. Entonces, para enfrentar esta situación única e inmediata, todos los que habían creído juntaron sus recursos,
vendieron propiedades y se abastecieron unos a otros. La situación es similar en Hechos 4:32 al 35. Allí dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Existían necesidades reales dentro de la iglesia. Los miembros de la iglesia que dieron para satisfacer esas necesidades fue la respuesta adecuada. En el tercer ejemplo de Hechos, la necesidad no era local. Aquellos que dieron no pudieron ver y no conocieron a las personas necesitadas. Lee Hechos 11:27 al 30. Allí dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los cristianos de Antioquía, 300.000 millas al norte de Jerusalén, dieron para ayudar y alimentar otras necesidades y también para satisfacer esas necesidades de sus desconocidos hermanos cristianos en Jerusalén. Este ejemplo proporciona un precedente bíblico para que aceptemos ofrendas especiales en la iglesia como ofrendas para misiones internacionales y nacionales, hambre en el mundo, ayuda ante desastres, etcétera. Incluso para tomar una ofrenda espontánea para cualquier necesidad apropiada. Ten en cuenta que nadie en estos tres casos de hecho se sintió presionado a dar como si se le ordenara una cantidad para donar. No tenemos el espacio para discutir otras pautas para dar en respuesta a necesidades especiales, como asegurarse de tener los datos necesarios, confirmar la integridad y responsabilidad de quienes usan el dinero, etcétera. Pero ten en cuenta que a pesar de la legitimidad bíblica de las ofrendas espontáneas, la mayoría de nuestras ofrendas probablemente no deberían ser imprevistas. El siguiente principio es: dar debe ser planificado y sistemático. Observa cómo el apóstol Pablo ordenó a los cristianos que dieran en 1 Corintios 16, 1 al 2. Allí dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Esta colecta para los santos era una ofrenda especial para los cristianos pobres que sufrían en Jerusalén debido al hambre. Pero aunque la ofrenda tenía como objetivo una necesidad específica, Pablo instruyó a los corintios que dieran para esa necesidad durante bastante tiempo antes de su venida. Sabía que a largo plazo se obtiene una mayor eficiencia y eficacia al dar de una manera planificada y sistemática que al azar cuando surge una necesidad. Dado que hay muchas necesidades en el curso, como las misiones, alimentar a los hambrientos y mantener el ministerio de una iglesia local, las ofrendas sistemáticas llenarán esas necesidades de manera más consciente que una serie incesante de ofrendas especiales. Ten en cuenta tres observaciones sobre esta donación planificada y sistemática. Para empezar, Pablo les dijo que dieran el primer día de cada semana. A estas personas probablemente se les pagaba todos los días o quizás cada semana. A la mayoría de nosotros nos pagan cada semana, cada 2 semanas o una vez al mes. Quizás haya sabiduría bíblica para todos nosotros en el principio de dar el primer día de cada semana. Esto podría significar dividir sistemáticamente nuestras donaciones por la cantidad de fines de semana, por un periodo de pago y dar cantidades iguales el primer día de cada semana, entre comillas. O dar una pequeña cantidad de dinero en efectivo los fines de semana cuando no se está dando una donación principal. En segundo lugar, ten en cuenta que dijo que cada uno de ustedes debería hacer esto. Todos los cristianos que se identifican a sí mismos deben expresar su mayordomía del dinero de Dios dando. Esto significa que no podemos excusarnos de dar financieramente sobre la base que damos de nuestro tiempo o nuestros talentos. Compartir de esos recursos es una
buena y correcta mayordomía de estas cosas, pero sustituirlas completamente por donaciones económicas contradice la enseñanza bíblica sobre la mayordomía del dinero. La frase de Pablo, cada uno de ustedes, también significa que no podemos eximirnos por completo de dar porque atravesamos un momento difícil económicamente, porque estamos jubilados o porque somos adolescentes o porque trabajamos solo a tiempo parcial. Recuerda, Dios es dueño de todo lo que tenemos, incluso si no nos ha dado mucho para administrar, y Él es quien nos dice cómo usar lo que Él posee. También recuerda, seremos más felices cuando usemos el dinero de Dios a la manera de Dios. El camino de Dios implica dar de manera planificada y sistemática. El tercer lugar dice que cada uno debe dar según pueda prosperar. Por lo general, cuanto más prospere, mayor será el porcentaje de sus ingresos al dar. La Biblia no establece una meta de porcentaje al dar. Dar el 10% de sus ingresos brutos no significa necesariamente que haya cumplido la voluntad de Dios. El 10% no es un techo de entrega en el que detenerse, sino un piso desde el cual crecer. Nunca veo lo que alguien da, pero por conversaciones personales con ellos, sé que una familia en nuestra iglesia daba casi 20% de sus ingresos brutos al Señor. A veces lo llamamos a esto el segundo diezmo, y otra daba regularmente entre el 20 y el 25%. Ni sus vecinos ni otros miembros de la iglesia considerarían a estas familias ricas según los estándares locales. Creo que es probable que nuestra membresía contenga algunas familias que dan más así. Tienen hijos, tienen que hacer pagos de la casa, todas las facturas comunes que nos aparece a la mayoría de nosotros. Sin embargo, no siempre han dado así, pero a lo largo de los años decidieron aumentar sistemáticamente el porcentaje de sus donaciones a medida que prosperaban. También había una señora que no poseía mucho, pero tampoco tenía muchas facturas, por lo que eventualmente vivió con el 10% de sus ingresos y dio el 90%. Por el contrario, R.G. Letourneau de Peoria, en Illinois, se convirtió en un empresario cristiano muy rico y fabricante de equipos para movimiento de tierras. A medida que el Señor continuó prosperando, él aumentó la proporción de sus ofrendas hasta que dedicó el 90% de sus ingresos anuales a la obra del reino de Dios. ¿Crees que alguno de estos dos, que ahora están en la tumba esperando el regreso de Cristo, se arrepentirá de haber hecho eso? George Mueller preguntó, ¿estás dando sistemáticamente a la obra del Señor o lo estás dejando al sentimiento, a la impresión que te ha causado a través de circunstancias particulares o a impresiones llamativas? Si no damos desde el principio de manera sistemática, encontraremos que nuestra breve vida se ha ido antes de que nos demos cuenta y que, a cambio, hemos hecho poco por ese ser adorable que nos compró con su preciosa sangre y para a quien pertenece todo lo que tenemos y somos. Siempre que obtengas un aumento, a menos que existan circunstancias inusuales, planifica dar un porcentaje mayor del que das ahora. El porcentaje de aumento puede ser un poco o mucho, pero establece la meta de dar sistemáticamente a Dios cada vez que prosperes. Vamos ahora a otro principio. La generosidad da como resultado una abundante bendición. Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esa no es una idea aislada en el Nuevo Testamento. Si vamos otra vez a 2 de Corintios, capítulo 9, 6 al 8, podemos leer una promesa de Dios. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Si le das a Dios, estos textos dicen que Dios te dará. Si le das generosamente a Él, Él te dará generosamente. Creo que la teología de la prosperidad popular hoy en día es una herejía. Pervierte el Evangelio, tergiversa a Dios y engaña a sus seguidores. No creo que si le das mucho a Dios, Él te hará rico económicamente aquí en la tierra, pero sí creo que pasajes como estos y otros indican que se darán bendiciones terrenales de naturaleza no especificada a aquellos que sean administradores fieles del reino de Dios.
El final del versículo 8 habla de teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Esto está claramente hablando de bendiciones terrenales. Dios nunca dice que si das fielmente te dará mucho dinero o alguna otra bendición terrenal específica. Pero Él dice que sí te bendecirá en esta vida si lo amas y confías en Él lo suficiente como para ser generoso al dar. Sin embargo, ten cuidado con los tres enemigos de las donaciones generosas. Por un lado, el mundo quiere el dinero de Dios. La publicidad así no lo muestra. En segundo lugar, los cristianos poseen el mismo deseo pecaminoso que todos los demás. La Biblia llama a eso los deseos de la carne. Y ese deseo pecaminoso es el de gastar el dinero de manera egoísta. En tercer lugar, el diablo nos tienta a malgastar el dinero porque es nuestro enemigo y enemigo del reino de Dios y quiere arruinar nuestras vidas y la obra de Dios. Pero si Dios realmente nos ama, como Él dice, y lo demostró en la profundidad de su amor en la cruz, entonces debemos creer que Él nos dirá cómo usar nuestro dinero en formas que finalmente nos beneficien más y nos traerán más gozo de lo que recibiríamos usando el dinero a nuestra manera. La mayor parte de la bendición de Dios por nuestras ofrendas, sin embargo, no vendrá en esta vida y se necesita fe para creer que dar dinero aquí en la tierra acumula tesoros en el cielo. Se necesita fe para creer que Jesús dijo correctamente, más bienaventurado es dar que recibir, allí en Hechos 20:35. Pero si estos pasajes son verdaderos, y lo son, podemos creer que en un momento definido, en un lugar real, Dios realmente nos recompensará generosamente por lo que hemos dado con generosidad y alegría. Independientemente de la interpretación de estos pasajes, independientemente de cuánto te recompense Dios aquí por dar y cuánto en el cielo, la conclusión es clara. Dios te bendecirá abundantemente si das generosamente. Vamos a ir finalizando con algunas aplicaciones de esta disciplina. ¿Estás preparado para el fin de los tiempos? Un popular músico y compositor de principios de la década de los 70 fue Jim Croce. Una de sus grabaciones más famosas fue Time in a Bottle, una canción de amor sobre su deseo de ahorrar tiempo en una botella para luego pasarlo con alguien a quien ama. Lo inquietante de esa pieza musical fue que cuando se convirtió en la canción número uno más vendida en Estados Unidos, Jim Croce ya estaba muerto. Si hubiera podido ahorrar tiempo en una botella, estoy seguro de que lo habría utilizado para prolongar su vida y, por supuesto, no, él no pudo hacer eso. E incluso si lo hubiera hecho, el tiempo que embotelló se habría agotado hace mucho tiempo. Solo un número limitado de arenas ocupan el reloj de arena de todos y tarde o temprano se agotan. Incluso mientras grababa este tema, me enteré que el padre de alguien acababa de morir. Si Cristo no regresa primero, algún día caerá el último grano de tiempo de tu vida y tú te irás con él. ¿Estás preparado? Es posible que hayas escrito tu testamento, planeado y pagado tu funeral y tengas un seguro de vida, pero no estás preparado a menos que hayas saldado la cuenta de tus pecados ante Dios. No estás preparado. De hecho, por tu cuenta no puedes estar preparado para dar esa cuenta de tiempo que has perdido viviendo para ti mismo en lugar de Dios. El tiempo que pasaste en desobediencia a Dios, el tiempo que desperdiciaste en actividades mundanas que estaban destinadas a perecer con el mundo mismo, tiempo que podrías haber invertido en la obra de Dios. No estás preparado para presentarte ante Dios a menos que hayas tomado el tiempo de venir a Cristo y confesar el mal uso de tu vida. No estás preparado para la muerte hasta que le hayas pedido a Dios que te perdone sobre la base de la muerte de Cristo. No estás preparado para que el tiempo se detenga a menos que le hayas dado el control del resto de tu tiempo al Cristo resucitado. Si oís hoy su voz, dice Hebreos 4:7, no endurezcáis tu corazón. La tumba está llena de personas que endurecieron sus corazones mientras aún tenían tiempo para arrepentirse y creer en Cristo. Muchos ahora en la tumba endurecieron sus corazones porque pensaron que tenían mucho tiempo y vendrían a Cristo más tarde. Pero nadie en la tumba endurecería su corazón si se le diera la oportunidad que tiene ahora. Si tuviera una ocasión más como tú para responder al Evangelio. Metafóricamente hablando, un coro de millones en la tumba clama en angustiado acuerdo con Hebreos 4:7 a los que están afuera de Cristo, diciéndole, si oís hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones. ¿Estás usando tu tiempo como Dios quiere que lo uses? Evalúa tu uso del tiempo en cada una de estas áreas y pregúntate si estás gastando tu tiempo en cada una como Dios quiere, recordando que hay extremos en ambos lados de estas, en la familia, trabajo, la iglesia, el trabajo en y alrededor de tu hogar, en medios de comunicación, los deportes, los días de adoración, los pasatiempos, el ejercicio, el sueño, la lectura de la Biblia, la oración y la preparación física para el día. ¿Algún punto doloroso allí? Si es así, ¿podría ser ese el empujón del Señor sobre un cambio necesario? Tal vez tu uso del tiempo requiera algunos ajustes. Quizás Dios está pidiendo un ajuste mayor, pero recuerda que una vida disciplinada es imposible sin la disciplina del tiempo. Digámoslo también positivamente, una vida disciplinada es posible a través de la disciplina del tiempo. Permítanme insertar una palabra aquí para corregir algunos posibles malentendidos. El uso del disciplinado del tiempo que se describe en estas palabras no debe entenderse como la promoción de un estilo de vida implacable, incansable y propenso al agotamiento. Después de leer varias biografías de Jonathan Edwards, predicador del sermón La preciosidad del tiempo, mencionado en ella antes, estoy convencido de que él vivió consistentemente de acuerdo con los principios bíblicos respecto al uso del tiempo descritos en esta disciplina. Y, sin embargo, sus biógrafos nunca lo retratan como un hombre distraído y sin aliento, corriendo a toda velocidad durante el día, siempre retrasado. Aunque era introvertido y estaba decidido a lo que hoy llamaríamos producir, dio la bienvenida a todos los que lo llamaban como pastor. Su casa estaba casi constantemente ocupada por invitados de larga duración, generalmente ministros en formación. Al menos una vez al día, Edwards se reunía con su esposa Sara, además de las 3 comidas que disfrutaba en casa cada día con ella y el resto de la familia. Pasó tiempo con sus 11 hijos y supo reír con ellos. E hizo todas estas cosas porque creía que era un uso inteligente de su tiempo y que le agradaba a Dios que los hiciera. En el corazón de la disciplina bíblica del tiempo está hacer la voluntad de Dios cuando debe hacerse. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:1, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un momento para los tipos específicos de disciplinas que se mencionan en esta serie, pero también hay un momento de disciplinarnos para descansar, reponer nuestros recursos físicos y emocionales a través de los lugares adecuados de recreación y cultivar relaciones. Además, Jesús a menudo ministraba muchas horas y con frecuencia en condiciones que le producían grandes exigencias. Aún así, él era un hombre que descansaba. Así es, amigos, llegamos al final de esta serie y nos encontraremos en una próxima oportunidad hablando de una nueva disciplina espiritual. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.